Abrí los ojos con el primer rayo de luz que se coló por la ventana. Era una mañana tranquila, como tantas otras en mi rutina. Me levanté, preparé un café y comencé a organizar la casa. El silencio en las habitaciones era reconfortante, casi hipnótico, hasta que escuché el sonido de una llave girando en la puerta principal. Me sobresalté. «Hola», gritó una voz conocida desde la entrada. Era él. Mi hijo había regresado antes de lo previsto. No había avisado ni llamado. No era algo habitual en él. Siempre fue meticuloso, de esos que planean hasta el más mínimo detalle. Dejé el trapo de cocina y me acerqué a la entrada. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando sonar casual, aunque mi corazón palpitaba con curiosidad. «Quería sorprenderte», respondió, dejando su mochila en el suelo. Había algo en su tono, algo que no supe descifrar de inmediato. Nos abrazamos, un gesto cálido pero breve. Al mirarlo más detenidamente, me di cuenta de que algo en él había cambiado. No era solo el cansancio evidente en su rostro o la barba incipiente que le daba un aire más adulto. Era otra cosa, algo más profundo, más inquietante. Durante la tarde, mientras compartíamos una comida rápida que improvisé con lo que tenía en la nevera, me contó sobre la universidad, los exámenes y algunos proyectos en los que estaba trabajando. Su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando algo que ya había ensayado. Sus ojos, en cambio, me observaban de una forma distinta. Era una mirada intensa, como si quisiera decirme algo, pero no encontraba las palabras. Después de comer, subió a su habitación. Yo intenté volver a mis quehaceres, pero algo me hacía sentir intranquila. Ese regreso repentino, su actitud reservada, todo era extraño. Pasaron algunas horas y el sonido de la casa parecía amplificado por mi imaginación. Subí las escaleras para decirle algo trivial, quizá preguntarle si necesitaba ropa limpia, cualquier excusa para entender qué estaba pasando. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Toqué ligeramente antes de entrar, pero no obtuve respuesta. Al asomarme, lo vi sentado en el suelo, con una teta negra en las manos. Parecía concentrado, casi perdido en sus pensamientos. Cuando notó mi presencia, se apresuró a cerrarla, como si escondiera algo. «¿Qué es eso?», pregunté, tratando de no sonar acusatoria. «Nada importante, solo cosas de la universidad», respondió rápidamente. Algo en su actitud me desconcertó. Siempre habíamos tenido una relación cercana, basada en la confianza. ¿Por qué ahora me ocultaba cosas? Decidí no insistir. Bajé las escaleras con el corazón agitado, sintiendo que había algo que no lograba comprender. Más tarde, mientras lavaba los platos, escuché sus pasos acercarse a la cocina. Apareció con la misma libreta en la mano. «Quiero que leas esto», dijo, extendiéndomela. «¿Qué es?», pregunté, sin tomarla de inmediato. «Solo hazlo, por favor». Su tono era serio, casi solemne. Lo miré, tratando de encontrar alguna pista en su expresión. Finalmente tomé la libreta. La portada era simple, sin adornos. Cuando la abrí, las primeras palabras me dejaron helada. «Desde hace meses siento que algo está cambiando. No puedo sacarla de mi mente, aunque sé que está mal. Esto no tiene sentido, pero es real». Levanté la mirada, buscando una explicación, pero él evitó mis ojos. «¿Qué significa esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Lee más», fue todo lo que dijo antes de dar media vuelta y salir de la cocina. Me quedé ahí, inmóvil, con la libreta en las manos. No sabía si seguir leyendo o detenerme. Mi mente era un torbellino de preguntas y suposiciones. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué ese cambio repentino en su actitud? Tomé aire y pasé la página. Los escritos eran fragmentados, llenos de emociones intensas y contradictorias. Reconocí en ellos una lucha interna, algo que no podía comprender del todo, pero que claramente lo estaba consumiendo. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en completo silencio, pero mi mente no. Me invadía la sensación de que mi hijo, mi propio hijo, estaba atravesando algo que iba mucho más allá de lo que yo podía imaginar. ¿Qué había pasado en esos meses lejos de casa? ¿Por qué ahora todo parecía tan distinto? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, él apareció en la cocina como si nada hubiera pasado.
Me miró y sonrió, una sonrisa que no logró aliviar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Sabía que esto era solo el comienzo. El desayuno transcurrió en un silencio que, aunque parecía casual, estaba cargado de una tensión invisible. Mi hijo masticaba distraídamente su tostada mientras yo fingía interés en mi taza de café, observando el vapor que se elevaba como si ahí pudiera encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Quería preguntarle, quería que me hablara, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se atoraban en mi garganta. Después de lo que pasó la noche anterior con la libreta, sentía que la distancia entre nosotros, esa que nunca antes había existido, se había convertido en un abismo. Quería entenderlo, pero, sobre todo, quería recuperar esa conexión que siempre nos había definido como madre e hijo. Sin embargo, su mirada evitaba la mía, y su postura rígida me daba a entender que algo seguía sin resolverse. ¿Dormiste bien?, pregunté finalmente, rompiendo la incomodidad del momento. Sí, supongo, respondió, sin mirarme directamente. Esa fue toda la conversación. Sus respuestas eran monosílabos, frías y vacías, como si quisiera evitar cualquier tipo de interacción profunda. El resto del día transcurrió de manera similar. Lo vi moverse por la casa sin rumbo, a veces encerrado en su habitación, otras veces simplemente sentado en el sofá con el teléfono en la mano, aunque sin prestar verdadera atención a la pantalla. Fue por la tarde cuando decidí enfrentar la situación. Lo encontré en la sala, mirando un programa que claramente no le interesaba. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente, pero suficiente para que entendiera que necesitaba hablar. ¿Quieres decirme qué pasa?, le pregunté, sin rodeos. No pasa nada, respondió de inmediato, con ese tono defensivo que tantas veces había usado de niño cuando no quería admitir algo. No te creo, dije con firmeza, intentando mantener la calma. Siempre has sido honesto conmigo. Siempre hemos hablado de todo. ¿Por qué ahora no? Su mandíbula se tensó, y sus manos comenzaron a jugar con el borde de su camiseta. Era evidente que estaba luchando consigo mismo. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Es complicado, mamá. No sé cómo explicarlo, dijo finalmente, deteniéndose frente a mí. Inténtalo. Estoy aquí para escucharte, lo sabes. Me miró, y en sus ojos vi algo que no supe descifrar del todo. Había tristeza, sí, pero también algo más profundo, una mezcla de culpa y deseo de liberarse. Era como si estuviera cargando con un peso demasiado grande para él solo. Todo cambió en la universidad, dijo finalmente. Estar lejos de casa, lejos de ti. Me hizo pensar en muchas cosas. Cosas que no tienen sentido, pero que no puedo evitar. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando sonar calmada, aunque sentía como mi corazón comenzaba a acelerarse. A veces, siento que no encajo, que hay algo mal en mí. Y tú eres la única persona que siempre me ha hecho sentir seguro, como si todo estuviera bien. Sus palabras eran confusas, y aunque no lo decía directamente, había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que me inquietaba profundamente. Quise consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero algo me detuvo. Era como si una parte de mí supiera que lo que estaba por venir cambiaría todo. Siempre estaré aquí para ti, lo sabes, ¿verdad?, dije finalmente, intentando ofrecerle un refugio en medio de su tormenta interna. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. En cambio, se retiró a su habitación, dejando el ambiente cargado de preguntas sin respuestas. Esa noche, mientras lavaba los platos, traté de procesar lo que había sucedido. Su actitud me preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sabía que algo en él había cambiado, pero lo que no lograba entender era por qué su cambio parecía estar tan vinculado a mí. Recordé la libreta, sus palabras, y no pude evitar sentir un escalofrío. Por impulso, subí a su habitación cuando pensé que ya estaba dormido. Quería revisar si había dejado más escritos que pudieran ayudarme a entender lo que pasaba por su cabeza. No era algo que solía hacer, pero la situación había superado mis límites. Encontré la libreta en el escritorio, abierta en la última página. Había nuevas palabras escritas, más recientes, como si las hubiera añadido antes de irse a dormir. Es imposible. No puedo seguir viviendo así, pero tampoco puedo decírselo. Ella es lo único que me importa, pero sé que no lo entendería.
Mi mente estaba en caos. ¿Qué significaba todo esto? ¿De qué estaba hablando? Quería despertarlo, enfrentarlo, obligarlo a explicarme, pero al mismo tiempo sabía que eso no haría más que empeorar las cosas. Volví a mi habitación con la libreta en las manos, incapaz de dormir. Mi cabeza daba vueltas, buscando explicaciones que nunca llegaban. Lo único que tenía claro era que la relación con mi hijo nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, el silencio entre nosotros se volvió más palpable. Intenté actuar como si todo estuviera bien, como si no hubiera leído esas palabras, pero cada vez que lo miraba, sentía que mis emociones estaban al borde de desbordarse. Él, por su parte, parecía más tranquilo, como si haber dejado esos pensamientos en el papel le hubiera dado algo de paz. Sin embargo, por la tarde, mientras compartíamos un momento aparentemente casual en la sala, él rompió el silencio de manera inesperada. «No puedo seguir fingiendo, mamá», dijo de repente. Lo miré, sorprendida por su tono. Había algo definitivo en su voz, algo que me hizo entender que lo que estaba por decir era importante. «No tienes que fingir conmigo. Solo dime lo que sientes. Es que no sé cómo hacerlo sin que todo cambie. Pero siento que ya cambió. No puedo evitarlo». Me quedé mirándolo, esperando que continuara. Pero en lugar de eso, simplemente se levantó y salió de la habitación, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, el silencio en la casa fue más opresivo que nunca. Su confesión, aunque incompleta, me dejó claro que algo estaba por explotar. Y aunque temía lo que eso pudiera significar, sabía que no había vuelta atrás. La mañana siguiente fue más extraña que las anteriores. Él parecía más relajado, como si el peso de todo lo que lo inquietaba hubiera disminuido, al menos un poco. Yo, en cambio, sentía una nube oscura sobre mi cabeza, una mezcla de incertidumbre y un deseo constante de entender qué estaba pasando realmente entre nosotros. Para distraerme, decidí aprovechar el día y hacer algo productivo, una gran limpieza de la casa. Hacía meses que quería mover algunos muebles, reorganizar espacios que habían quedado estáticos desde que él se fue a la universidad. Cuando le propuse ayudarme, accedió casi de inmediato, con una actitud que parecía más animada que en días anteriores. «Podemos empezar con el salón», dije mientras señalaba los muebles. «Siempre he pensado que este sofá quedaría mejor contra la ventana». «¿Y qué hacemos con el viejo armario?», preguntó, apuntando al pesado mueble de madera que ocupaba una esquina entera. «No lo sé, siempre me ha parecido demasiado grande para este espacio. Pero moverlo es un problema», respondí, dejando entrever mi duda. «¿Por qué no lo ponemos en el pasillo?», sugirió de inmediato. Me quedé mirándolo, dudando. El pasillo no era exactamente amplio, y el armario era enorme. No estoy segura de que entre ahí. Además, va a ocupar demasiado espacio, ¿no crees? Confía en mí, mamá. Si lo movemos bien, encajará perfectamente. Te lo prometo. A regañadientes. Acepté. Sacamos todos los objetos que había dentro para aligerarlo, y con esfuerzo, comenzamos a empujar el mueble fuera del salón. Él se encargó de dirigir la maniobra, ajustando el ángulo y calculando cada movimiento. Mientras tanto, yo no dejaba de protestar. «Te digo que no va a entrar», dije, secándome el sudor de la frente. «Claro que sí. Solo necesitas tener un poco de fe», respondió con una sonrisa divertida. Cuando finalmente llegamos al pasillo, tuve que admitir que había algo en su confianza que me hacía seguir adelante, aunque todavía tenía mis dudas. Ajustamos el armario, empujándolo hasta el final del corredor. Después de un último esfuerzo, quedó perfectamente encajado contra la pared. Me quedé mirando el resultado, sorprendida. «¿Ves? Te dije que funcionaría», dijo con un tono triunfante, mientras me miraba con una sonrisa satisfecha. «Está bien, tenías razón. Debería escucharte más a menudo», admití, dejando escapar una pequeña risa. Ese momento, aunque pequeño, fue un respiro en medio de toda la tensión de los últimos días. Durante un instante, volvimos a ser los mismos de antes, madre e hijo trabajando juntos, riéndonos de nuestras pequeñas diferencias. Sin embargo, la sensación de normalidad duró poco. Después de terminar con la limpieza, él volvió a encerrarse en su habitación. Yo aproveché para relajarme en el salón, pero mi mente no podía dejar de repasar todo lo que había sucedido en los días anteriores.
Sentía que estábamos en una especie de limbo, atrapados entre lo que éramos y algo que no podía nombrar. Por la tarde, mientras preparaba la cena, él apareció en la cocina. Parecía nervioso, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si decir algo o no. Finalmente, tomó asiento frente a mí. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo, evitando mi mirada. Claro, dime. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que haces está mal, incluso cuando intentas hacer lo correcto? Me detuve, sorprendida por su pregunta. No era algo que esperaba escuchar, pero tampoco podía ignorarlo. Supongo que todos nos hemos sentido así alguna vez, respondí, tratando de ser honesta. A veces es difícil saber cuál es el camino correcto, pero eso no significa que estés mal. Solo significa que eres humano. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Pero en sus ojos todavía había algo que no podía descifrar, algo que parecía estar pidiendo a gritos ser liberado. ¿Y si ese sentimiento no desaparece?, insistió. Entonces, tal vez necesitas hablar con alguien, desahogarte. No puedes cargar con todo tú solo. Eso intento, mamá. Créeme que lo intento. Quise decir algo más, pero su tono me dejó claro que, por ahora, esa conversación había terminado. Se levantó de la mesa y salió de la cocina sin decir una palabra más, dejándome con una sensación de inquietud que se hacía cada vez más grande. Esa noche, mientras revisaba un par de documentos en mi computadora, lo escuché moverse por la casa. Sus pasos resonaban en el pasillo, en un ritmo que parecía indeciso, como si estuviera buscando algo o intentando tomar una decisión. Cuando finalmente dejó de caminar, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Él estaba ahí, parado en el umbral, mirándome con una expresión que mezclaba ansiedad y determinación. «Mamá, creo que necesito decirte algo», dijo con voz firme, aunque podía notar el leve temblor en sus palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me esforcé por mantener la calma. «Estoy escuchando». Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, dio un paso hacia adentro y se sentó en el borde de mi cama. A veces siento que lo que estoy viviendo no tiene sentido. Como si estuviera atrapado en algo que no puedo controlar. Lo miré, intentando comprenderlo, pero sus palabras eran demasiado vagas. ¿Qué es lo que no puedes controlar?, pregunté suavemente. Mis pensamientos, mis sentimientos. No sé cómo manejarlos, mamá. No sé qué hacer. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan perdido. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero algo me detenía. Había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que hacía que cada palabra pesara más de lo que estaba preparada para soportar. Lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo?, dije finalmente, intentando sonar tranquila. Lo importante es que me lo estás diciendo. Eso ya es un gran paso. Asintió, aunque no parecía convencido. Finalmente, se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Sabía que esta historia aún estaba lejos de terminar. Lo que no sabía era si estaría preparada para enfrentar lo que venía. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y tensión latente. Parecíamos dos actores en un escenario, fingiendo que todo estaba bien, cuando en realidad había un abismo entre nosotros que no paraba de crecer. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, hubo pequeños momentos que parecían prometer algo de paz. Uno de ellos ocurrió una tarde, mientras estábamos en la sala. Habíamos decidido poner una película para distraernos, algo ligero que no requiriera mucha atención. Mientras las imágenes se sucedían en la pantalla, sentí su mirada fija en mí. No era la primera vez que lo notaba, pero esta vez su intensidad me hizo voltear. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando sonar casual, aunque el tono de mi voz traicionaba mi incomodidad. «Nada, solo estaba pensando», respondió, sin apartar los ojos. «¿Pensando en qué?», insistí, aunque algo en mi interior me decía que no quería saber la respuesta. «En nosotros. En cómo han cambiado las cosas». Su respuesta me dejó sin palabras. Bajé la mirada, fingiendo estar interesada en la película, pero mi mente no podía dejar de girar alrededor de sus palabras. Quise decir algo, cualquier cosa para desviar el rumbo de la conversación, pero él habló antes.
No puedo dejar de pensar en lo que somos, o en lo que podríamos ser. Mi corazón se detuvo por un instante. Sus palabras eran claras, directas, y no dejaban espacio para interpretaciones. Sentí como el aire en la sala se volvía más denso, como si cada segundo que pasaba aumentara la presión sobre mis hombros. No sé de qué estás hablando, respondí finalmente, tratando de mantener mi compostura. Sí lo sabes, mamá. Lo sabes tan bien como yo. Su tono era suave, pero firme, y su mirada, cargada de emociones que no podía descifrar del todo, me desarmó por completo. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. Fue un gesto torpe, rápido, pero lleno de una intensidad que me dejó paralizada. Sus labios rozaron los míos en un beso que duró apenas un instante, pero que fue suficiente para romper algo dentro de mí. «No», exclamé, apartándome de él de inmediato. Me levanté del sofá, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente era un torbellino de emociones, incredulidad, confusión y algo más profundo que me aterraba admitir. Lo miré, esperando ver arrepentimiento en sus ojos, pero lo que encontré fue una mezcla de deseo y determinación. «Esto no puede pasar, ¿entiendes?», dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. «¿Por qué no?», preguntó, su tono casi desafiante. «Porque no está bien. Porque somos madre e hijo. Porque esto destruiría todo lo que somos». Él bajó la mirada, pero no dijo nada más. La tensión en la sala era insoportable, y sentí que, si me quedaba un segundo más, perdería el control. Me dirigí a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y dejé que las lágrimas fluyeran. Sabía que habíamos cruzado una línea que no debía cruzarse, y no tenía idea de cómo retroceder. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento una y otra vez. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento todo se había torcido tanto? Quería odiarlo, culparlo por lo que había sucedido, pero una parte de mí sabía que yo también era responsable. A la mañana siguiente, traté de actuar con normalidad, aunque sabía que nada volvería a ser normal entre nosotros. Él, por su parte, parecía más tranquilo, como si el acto de la noche anterior hubiera aliviado parte de su carga emocional. Eso solo aumentaba mi confusión. Mientras preparaba el desayuno, él apareció en la cocina. Sus ojos buscaban los míos, pero yo evité su mirada, concentrándome en la cafetera como si fuera lo único que importara en ese momento. «Mamá, lo siento», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No es suficiente con disculparse», respondí, sin levantar la vista. «Necesitamos arreglar esto. Necesitamos volver a lo que éramos antes». «¿Y cómo se supone que hagamos eso?», preguntó, su tono cargado de frustración. «¿Pretendiendo que nada pasó? Porque no creo que pueda hacer eso». «Pues tendrás que intentarlo. Por los dos». Él no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que lo que estaba pidiendo era casi imposible, pero también sabía que no había otra opción. Teníamos que encontrar la manera de superar esto, de dejarlo atrás, aunque no sabía si sería capaz de hacerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencio. Intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero cada interacción estaba cargada de un peso invisible. Sabía que no podíamos seguir así por mucho tiempo. Algo tenía que cambiar. Finalmente, una tarde, él tomó una decisión. Me encontró en la sala, sentada frente a la ventana, perdida en mis pensamientos. «Voy a volver a la universidad antes de lo planeado», dijo, rompiendo el silencio. Lo miré, sorprendida, pero al mismo tiempo sentí un alivio que no podía ignorar. Sabía que su decisión era lo mejor para ambos, aunque me doliera. «Creo que es lo mejor», respondí finalmente, tratando de sonar fuerte. Él asintió, y por un momento, pensé que todo terminaría ahí. Pero entonces se acercó y me abrazó, un gesto largo y cargado de emociones. Era un adiós, no solo físico, sino también a todo lo que habíamos sido y a lo que nunca debimos ser. Cuando se fue, la casa quedó en silencio, un silencio que era tanto un alivio como una carga. Sabía que la distancia era necesaria, pero también sabía que el vacío que dejaba en mi vida no sería fácil de llenar. Me quedé sentada en el sofá, mirando la puerta por la que había salido, y permití que las lágrimas fluyeran libremente.
Habíamos cruzado una línea, y aunque ahora intentábamos retroceder, las cicatrices de lo sucedido permanecerían con nosotros para siempre. El tiempo transcurría lento después de su partida. La casa, que una vez había sido un refugio lleno de vida, ahora parecía un lugar vacío, casi ajeno. Me dediqué a llenar mis días con trabajo y pequeños proyectos en casa, cualquier cosa para evitar pensar demasiado en lo que había pasado. Pero por más que intentara, no podía sacarlo de mi mente. Las palabras, las miradas, ese momento en el sofá, todo seguía ahí, grabado en mi memoria. Semanas después, mientras revisaba mis correos en una tarde tranquila, recibí un mensaje de él. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Sentí una mezcla de emociones al leer esas palabras. Parte de mí quería ignorarlo, pero sabía que no podía. Acordamos encontrarnos en un pequeño café fuera de la ciudad, un lugar discreto donde podíamos hablar sin interrupciones. Cuando lo vi entrar, parecía distinto. Había algo en su andar, en su mirada, que me hizo pensar que el tiempo lejos le había servido para reflexionar. Se sentó frente a mí, y durante unos segundos nos miramos en silencio, como si ambos estuviéramos buscando las palabras adecuadas. Gracias por venir, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Cómo estás? Pregunté, intentando sonar neutral. Mejor. Creo que necesitaba este tiempo para entender muchas cosas. Lo miré, esperando que continuara. Sus manos jugaban con la taza de café, un gesto nervioso que reconocía bien. Finalmente, levantó la mirada y habló. Quiero pedirte perdón. Por todo. Por haberte puesto en esa situación, por no haber sabido manejar mis sentimientos. Lo que hice estuvo mal, y lo sé. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar, pero sentí un alivio inmediato al escucharlas. Antes de que pudiera responder, continuó. Entendí que lo que sentía por ti no era real. Era una mezcla de confusión y dependencia. Tú siempre has sido mi punto de estabilidad, y creo que eso me hizo idealizarte de una forma equivocada. Asentí, procesando cada palabra. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Yo también tengo que disculparme, dije. Tal vez no supe manejar las cosas de la mejor manera. Pero lo importante es que estamos aquí, hablando de esto. Hablamos durante horas, no solo de lo que había pasado, sino de lo que significaba para nosotros seguir adelante. Al final, cuando nos despedimos, sentí que algo había cambiado. Era como si, por fin, hubiéramos cerrado un capítulo que nunca debió escribirse. Mientras caminaba de regreso al auto, sentí el viento en mi rostro, fresco y liberador. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, siempre hay espacio para empezar de nuevo. Y aunque el pasado seguía ahí, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Al llegar a casa, vi un paquete en la entrada. Era una carta de mi hijo. Dentro había una pequeña nota. Gracias por ser siempre mi guía, incluso cuando no lo merecía. Te quiero. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Habíamos cruzado el límite, pero también habíamos encontrado el camino de regreso.